parte del estómago es la producción del factor intrínseco. El factor intrínseco es importante para la absorción de la vitamina B12 en el intestino. Entonces recuerden, yo les decía, cuando hablábamos de glóbulos rojos, que había una anemia que se le llamaba la anemia megaloblástica por deficiencia de qué? Ácido fólico y vitamina B12, ¿okay? O vitamina B12. ¿Okay? Entonces, si es que no se produce este factor intrínseco, no va a haber absorción de vitamina B12, por más que queramos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos anatómicamente, ¿okay? Las partes del estómago. Tenemos curvatura menor, curvatura mayor. Este estómago, como es equino, es peculiar por la presencia de pericardias que están en una posición diferente a la de otras especies, lo que imposibilita a ellos también que puedan vomitar. Aquí hay que ver, ¿okay? Que es una parte importante, que es esto, que es el marco duplicantum, que es la separación que hay entre lo que es la parte glandular y no glandular. Y aquí es el principal lugar donde vamos a encontrar lo que son las úlceras, ¿okay? Las laceraciones que hay por la constante liberación de ácido clorhídrico. Recordemos que habíamos dicho que el estómago de Quino era pequeñito, ¿okay? Y por eso necesitaba consumir alimento constantemente y estar en pastoreo. Por eso que ellos secretan bastante ácido clorhídrico de manera normal. Entonces, muy seguido. Y en este marco duplicantum, donde ya el pH, vamos a ver que la densidad del pH va a ir de 5 a 7. Aquí ya no hay una protección como si hay en esta parte. Y como está protegido por tanto el moquito y el bicarbonato, va a ser una zona bastante susceptible a que se produzca esta lesión. Esta partecita, ¿okay? Donde está el fundus, siempre está como más arrugadita, ¿sí? Este es el rugage, que es estos pliegues transitorios que permite que, ayer habíamos visto en cuanto a la motilidad del estómago, que cuando llegaba el alimento que estaba la fase de llenado, había una relajación, ¿se acuerdan? Una relajación en el fundus. Esa relajación se da gracias a que tiene este rugage, para que pueda, digamos, acumular más alimento. ¿Sí? Me voy a poner aquí. ¿Okay? Las partes del fundus, marcus explicantus, cuerpo y la zona pilosa. Es importante, sí, por la presencia de algunos especies. Este sería el antro, el cardias, esta sería la parte no glandular del cuerpo de esto. Entonces vamos a ver la estructura de la pared del estómago es similar igual que en todas las partes del tubo digestivo, solamente que hay una parte extra o una capita extra de lo que es la musculatura, que es un músculo oblicuo, ¿okay? Es decir, una capa oblicua. Asimismo tenemos que en la parte de la mucosa, ustedes ven aquí, la mucosa tiene estas como unas depresiones, que son las glándulas oxínticas. ¿Okay? Las glándulas oxínticas, ¿bien? Son estas. Como ven aquí, la mucosa, la parte superior, son como huequitos que lo mencionaba hace cuatro de las aves, en el proventrico se veía como unos huequitos, es como esto. Sí. Pues no hay vellosidades en el estómago. No, esas no son vellosidades, sino son las glándulas oxínticas. Entonces vamos a sacarlo. A las glándulas oxínticas las tenemos aquí. Las glándulas oxínticas están aquí. Las glándulas oxínticas están conformadas por una serie de células que van a ser, en su mayoría, ¿okay? Células que van a producir ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco. ¿Okay? Aquí tenemos estas de aquí que parecen unas boquitas, son las células parietales. Las células parietales son las encargadas de producir ácido clorhídrico. ¿Okay? Este ácido clorhídrico se va a producir ¿para qué? Primero para iniciar
adelanto, esta es su forma activa, tiene una forma inactiva, donde no parece que tuvieran estas boquitas. ¿Sí? Luego tenemos otras células que son las células principales. Las células principales son las que van a producir pepsinógeno. ¿Okay? Las glándulas endocrinas o tipo endocrinas también. Nos falta aquí las células que son las D y las células tipo heterocromatinas. ¿Okay? Que vamos a ver luego. Solamente para recordar, ¿okay? Las partes de las regiones del estómago, del cavitario, del fundus, cuerpo y ano. ¿Sí? Curvatura mayor, curvatura menor. Esfínter, ¿cómo se llama ese esfínter? Pylorus y cavo. ¿Sí? Okay. Vamos a ver en la parte funcional y vemos que en la parte que sería tanto el fundus como la parte proximal del cuerpo, vamos a ver que sería el lugar donde exactamente va a estar ubicado el marcapasos. ¿Okay? El marcapasos está aquí, donde está el estómago proximal. Aquí, a partir de este marcapasos, es que se da inicio a los movimientos, a la motilidad del estómago. Luego tenemos lo que es el estómago distal, que es donde se va a producir la mayoría de las sustancias y los movimientos que vimos aquí. Solamente una comparación entre las diferencias que hay entre el estómago, entre la parte glandular y no glandular. ¿Okay? Desde lo que son roedores, humanos, hasta lo que son algunas otras especies. Debe ser un roedor muy extraño, ¿no? Una parte muy extraña. Bueno, vamos a ver. Solamente una pequeña revisión, ¿ok? De lo que habíamos visto ayer. La primera parte se llama la relajación receptiva, ¿se acuerdan? La relajación receptiva era cuando llegaba el alimento y había un proceso de relajación. Esta habíamos dicho por qué, gracias a este rugazo. Entonces, durante la fase de cuando no hay alimento en el estómago, vamos a ver que va como a prepararse, ¿sí? Va a prepararse. ¿Se prepara cómo? Se había mencionado, produciendo sustancias como aceite y en pequeñas cantidades y también incrementando la motilidad. En este caso, vamos a ver que cuando ya se da la acomodación, cuando el alimento ya llega, aquí se da una relajación. Esto para incrementar la superficie. Aquí vamos a ver que la principal función va a ser de la del reservorio, no van a haber contracciones tónicas y no va a darse tampoco en esta parte lo que son las ondas fluidas. En el caso del vaciado, si fuera un vaciado, donde ya iba a pasar hacia el intestino delgado, es como si el zumo fuera una bomba. Van a haber contracciones básicas y van a estar obviamente activas lo que son las ondas libres, ¿okay? En una frecuencia mucho más grande de 3 ciclos por minuto. En esta parte vamos a ver cómo es ese proceso. ¿Bien? Aquí tenemos lo que sería el estómago o el intestino. Esto es lo que es el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico, recuerden que tiene sus propias neuronas y estas van a inervar directamente al músculo liso del tubo digestivo. Entonces, se secretarán sustancias que se van a unir a esos receptores y van a producir contracción. Asimismo, vamos a ver que a nivel del plexo entérico van a salir aferencias hacia el sistema nervioso central. Las aferencias lo que pueden hacer es modificar la actividad. ¿Okay? Modificar la actividad para que pueda incrementarse o disminuir esto, gracias al sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente cómo va a ser la motilidad que habíamos estado viendo
pueda mezclarse. Tenemos contracciones mucho más grandes que van a ser casi en el medio del estómago distal, donde van a ser contracciones más profundas, donde van a estar dividiendo aún más este alimento con diferentes tamaños. ¿Por qué se forman estas como lugares más pequeñitos? Porque es como si fueran las cribas de un servidor. ¿Okay? Luego va a producirse, primero se produce una contracción A, que es pequeña, luego una contracción B, que va a ser mucho más grande, más A distal, y luego vamos a tener una contracción, una tercera contracción, que va a ir aunado de ¿qué? De la relajación del píloro. Esta relajación va a permitir que el alimento pase, pero no cualquier tamaño de alimento, sino un alimento que va a ser lo suficientemente pequeño para que pueda pasar. Y luego terminaremos con una contracción tipo C y D, donde aquí por retroconclusión va a volver el alimento, que son grandes, y obviamente se está cerrando el píloro. Lo que pasa en el estómago es que se empieza a mezclar, se empieza a volver por retropropulsión, y cuando ya se tiene un tamaño de partícula ideal, se abre el píloro y va a pasar. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. ¿Y de qué depende el vaciado? Del tipo de alimento principal. ¿Okay? Y algunos datos que había puesto respecto al estómago. Acá de repente algo importante, sí, es este. Aquí a nivel del antro vamos a ver que se va a dar la producción de gastrina, eso no lo olviden, en el antro. Mientras que a nivel del cuerpo vamos a tener la secreción de ácido clorhídrico, factor intrínseco y pepsinol. ¿Sí? Entonces van a estar a diferentes niveles. Nuevamente tenemos aquí las glándulas oxípicas. Aquí les decía que en este nivel, justo en la primera iteración, va a haber como una división de las células. Otra vez son células que tienen la capacidad de convertirse o de diferenciarse en diferentes tipos celulares. Entonces, estas aquí van a decidir si van a querer ser parte de las células de la capa superior, ¿okay? Células que van a producir moco, van a producir algunas sustancias de protección, o van a producir carbonato y van a estar en la parte superior, o van a convertirse en células parietales, principales, tipo enterocromafines, células D, o también células que produzcan moco y carbonato, pero aquí a nivel tubular. Aquí tenemos todas estas que son rojitas, ¿sí? Con núcleo morado, son células que van a producir lo que es moco, los péptidos entero, que son unos péptidos que van a proteger a las células, además que también van a producir bicarbonato. ¿Sí? Acá tenemos estas que parecen boquitas, habíamos dicho que eran las células varietales, las activas, ¿okay? Que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Estas también son células productoras de moco. Y aquí tenemos estas que son en triangulito, que son las células tipo heterocromafines. ¿Okay? Se llama tipo, no son heterocromafines, son tipo heterocromafines. ¿Qué producen el tipo heterocromafines? Producen histamina. ¿Sí? Eso es importante. Y la histamina es importante para la regulación de la producción de ácido clorhídrico. Luego también tenemos estas células que son naranjitas, que son las células principales o las chief cells, que van a producir pepsinol. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Acá nos faltan las células D. Las células D que van a producir somatostatina. Esa nos va a faltar. Bien. Entonces todas estas van a ser las células que van a estar produciendo. ¿Cómo se da la producción de ácido clorhídrico? Miren, esto es en el antro. ¿Se acuerdan en el antro qué cosa había? ¿Qué se producía? Gastrina. Entonces acá vamos a ver que ante la presencia de péptidos aminoácidos, uno de los estímulos para que se dé la producción de gastrina. Acá tenemos uno de los principales estimulantes, que es péptidos y aminoácidos. ¿Por qué péptidos y aminoácidos? Porque la gastrina va a estimular la producción de ácido clorhídrico, que inicia la digestión. Entonces, estos van a estimular a las células que son las que producen gastrina, G de gastrina, y esta gastrina se va a liberar
estimular a la célula G para que produzca gastrina. Así como hay sustancias que van a estimular la producción de gastrina, también hay sustancias que la van a inhibir, en este caso. Y aquí va a estar indicada las células D. Las células D van a estar ubicadas tanto en el antro como en el fundo. ¿Sí? En el antro, las células D captan la presencia de hidrogeniones o una acidez elevada y lo que hacen es secretar la somatostatina. La somatostatina va a inhibir la producción de gastrina, que inhiben a las células. ¿Sí? Ahora, esto pasa en el antro. ¿Qué pasa en el fundus? En el fundus habíamos visto que había, ¿qué cosa? Las células parietales. Las células parietales son las que producen ácido clorhídrico. Pero vean, estas células parietales, aquí vienen unas flechitas. ¿Qué quiere decir? Que las están estimulando. ¿Sí? ¿Quién estimula las células parietales? Gastrina. Gastrina, gastrina. ¿Ok? ¿Quién más estimula a las células parietales? Histamina. ¿Quién más estimula a las células parietales a producir ácido clorhídrico? Acetilcolina. ¿Ok? Entonces tiene una estimulación neuroendocrina, podemos decir, una estimulación de tipo paracrina, ¿ok? Y una estimulación de tipo, ¿verdad? En este caso, si su vecina sería, esta es endocrina, este sería paracrina de la vecina. Cuando son vecinitos, paracrina. Cuando viene por circulación, endocrina. Entonces, tiene 3 vías que van a estimular. Pero vean que también aquí a esta también la van a inhibir. ¿Ok? Y la que la va a inhibir es somatostatina. Vamos a pasar. Miren, aquí tengo que las células enterocromafines también van a responder a la presencia de gastrina. Cuando las células enterocromafines son estimuladas por la gastrina, estas van a producir histamina. Esta histamina va a permitir que también estimule las células parietales. ¿Sí? Entonces, gastrina potencia la actividad de las células enterocromafines. ¿Quién más estimula las células enterocromafines a producir histamina? La acetilcolina. ¿Sí? ¿Qué más? Vemos que la gastrina también puede estimular la producción de la chip cell. ¿La chip cell que producía? Pepsinol. ¿Sí? Pepsinol. Lo que es importante conocer quién estimula qué, porque es base para trabajar con una farmacología en el tracto digestivo, en el caso de la disminución de la acidez en el estómago. ¿Sí? Los inhibidores, los antiácidos que llaman, lo que hacen es tratar de inhibir la producción de este ácido clorhídrico y pueden hacerlo por diferentes medios. Hay muchos que van a estar estimulando el estimulante. ¿Sí? Aquí tiene una listita. Acá están las glándulas oxínticas, las glándulas piloides. ¿Okay? Las glándulas piloides lo que tenemos es principalmente las células G, que producen gastrina, las células D, que producen somatostatina, y algunas veces mencionan también células enterocromafines. Enterocromafines, no tipo enterocromafines. ¿Ok? Las tipo enterocromafines son las que producen histamina. Las enterocromafines, ¿qué cosa producen? Ayer vimos serotonina. ¿Sí? Serotonina. ¿Qué más tenemos aquí? La célula productora de hormona. Y en las glándulas oxínticas, ¿qué cosa tenemos? Tenemos estas células que son las parietales, ácido clorhídrico. Tenemos también las células tipo enterocromafines que producen histamina, las células D que producen somatostatina, las chip cell que producen pepsinol. ¿Ok? También hay enterocromafines, también hay enterocromafines. ¿Qué cosa produce? Serotonina. 5-HT. Bueno, 5-HT. y acá está. Acá tienen ustedes sus células para que puedan aprendérselas de memoria. Y tienen que saberlas, sí, tienen que saber. ¿Ya? Porque a veces les tomo, ¿ven? ¿Qué cosa produce la chip cell? ¿Qué cosa produce las, ¿cómo se llama? ¿Ves la de las boquitas? Se me fue el nombre.
los sentidos o los receptores externos van a captar esto y van a llevarlo al centro. Van a llevarlo, hacia el centro de integración, y aquí va a haber una respuesta por el nervio vago y va a producirse una pequeña liberación de ácido clorhídrico. ¿Por cuál de las vías que habíamos visto se acuerdan de estimular la producción de ácido clorhídrico a nivel de las células parietales? Podría ser. Vamos a apuntarlo.
células enterocromafines, pueden liberar serotonina o pueden activarse por medio de la citosina solamente y que van a producir. Van a producir acetilcolina, ¿sí? Esta acetilcolina se produce y esta acetilcolina va a ser captado por el órgano neuronal que le va a avisar acá a las células que produzcan gastrina. Ese es uno. Cuando se produce aquí esta acetilcolina, las mismas neuronas que hay en el sistema nervioso entérico se van a activar y van a empezar a producir ¿qué cosa? Contracción, como tal, ¿sí? Como está produciendo aquí acetilcolina, va a haber también aquí terminales que van a captar esto y van a llevar la información hacia dónde? Hacia el núcleo motor dorsal del vago. Van a llevar esa información, ¿ok? Y el núcleo motor dorsal del vago va a responder también. ¿Va a responder cómo? Produciendo también aquí acetilcolina. ¿Okay? Esa acetilcolina sirve para quién? Tanto para la célula parietal como también para la motilidad. ¿Sí? Pero recuerden, aquí en el estómago tiene que haber tanto secreción como motilidad. Asimismo, aquí va a haber una respuesta aquí que va a estimular a la célula G produciendo el péptido liberador. Es el péptido liberador de gastrina. ¿Sí? Va a producir GRP y este GRP va a estimular a que la célula G produzca gastrina para que por vía sanguínea lleve hacia las células parietales y que produzcan ácido hialurónico. ¿Sí? Entonces, ¿para qué les he mencionado esto? En esta primera fase, que es la fase cefálica, que vemos que hay la acomodación de la primera, de pequeña secreción de ácido clorhídrico, pequeña motilidad. ¿Cuál de las tres vías estarían estimulando la producción, por ejemplo, de ácido clorhídrico? La vía endocrina, que es gastrina, la vía neuroendocrina, que sería por la acetilcolina, o la paracrina, que sería por histamina. Está regresando por vago. Histamina no podría ser porque ahí con histamina no tiene que ver nada el vago. Sería la de neuroendocrina. ¿Por qué? Porque el vago está liberando directamente, está liberando acetilcolina, está estimulando la producción de ácido clorhídrico. Poquito, y también motilidad en el estómago. ¿Sí? En la segunda fase, aquí obviamente se va a detectar todo esto ya. Va a haber una producción copiosa de lo que es ácido clorhídrico. Y aquí se va a estar activando ya todo. ¿Sí? Ahora, aquí hay que recordar que aquí hay, cuando llegue el alimento en la fase gástrica, acá hay un reflejo que se llama local. El reflejo local está dado por quién? Por las neuronas del sistema nervioso entérico. ¿Sí? Secreta acetilcolina y entre ellos también va a darse la contracción, la liberación. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando estamos en la fase intestinal, cuando el alimento ha pasado al intestino, vamos a ver que aquí principalmente se va a dar ya los procesos que son de tipo inhibitorios. ¿Okay? No sé si se recuerda cuando veíamos de los reflejos, cuando hablábamos que ya el alimento cuando llegaba al intestino, había un reflejo que se llama intestinal gástrico, que decía, oye, ya estoy aquí, ya no produzcas. Eso es principal. Eso se llama los enterogastrones. Los enterogastrones van a empezar a producir, o son sustancias que van a inhibir la actividad a nivel del estómago. Y aquí está lo que traté de dibujar. ¿Okay? Este es en la fase, este es en el ayuno. Miren, ¿qué está pasando en el ayuno? El pH está aproximadamente en 1. Entonces, como el pH está bajo, aquí lo que vamos a ver es que no se va a estar estimulando, no se estimula la liberación del
del péptido liberador de gastrina, ¿no? Acá se está inhibiendo, por eso no se produce, pero sí, cuando el pH es muy alto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que las células D van a estar activas. ¿Ok? Cuando digo pH, quiere decir, cuando el pH está muy bajo, cuando los pH son muy bajos, cuando es muy ácido, la que se va a activar siempre va a ser la célula D. La célula D es la que produce ¿qué cosa? Somatostatina. ¿Sí? La somatostatina es la que va a inhibir. La somatostatina inhibe ¿a quién? A las células G, inhibe a las células tipo enterocromatínicas. Si inhibe a las células G, ¿qué está inhibiendo? Ya no vamos a poder producir gastrina. Ya no vamos, si inhibe a las células tipo enterocromatínicas, también va a inhibir histamina. Entonces, ¿las células parietales van a estar en producción? No. ¿Por qué? Porque el pH es bastante ácido. ¿Sí? Entonces, siempre las células de las que producen somatostatina siempre van a estar activas cuando el pH es bajo, o sea, cuando es muy ácido. ¿Sí? Durante la fase gástrica, miren, se van a activar, dicen, los receptores de estiramiento. Es decir, ha llegado alimento, entonces está distendiendo las paredes del estómago. Este estiramiento lo que causa es, ¿qué cosa? La liberación de diferentes sustancias. Aquí va a ser sinapsis con las neuronas del sistema nervioso entérico. También va a ser sinapsis, se va a liberar lo que es acetilcolina para que estimule a la célula G para que produzca gastrina. Y esta gastrina va a estimular a las células tipo enterocromafines a que puedan producir histamina para que estimulen a las células parietales a producir ácido clorhídrico. ¿Qué más va a pasar? Este estiramiento va a activar o va a permitir que se libere acetilcolina y esta acetilcolina va a estimular aquí a que se produzca más ácido clorhídrico. Será llevado vía nervio vago hacia el centro motor dorsal del vago y también regresará y producirá más acetilcolina. Esta acetilcolina va a estimular a las células parietales que produzcan ácido clorhídrico y también estimula a las células tipo enterocromafines para que produzcan histamina y histamina potencia este proceso. ¿Sí? Entonces, este es un proceso así explosivo cuando empieza ya a producirse o cuando el alimento está en el estómago. ¿Qué pasa luego en la fase intestinal? Si bien hay liberación de gastrina, va a ser poco, porque la liberación de gastrina va a estar estimulada principalmente por aminoácidos. Entonces, si hay un poquito de gastrina, va a estar estimulándose a las células enterocromafines y también a que esta produzca histamina y que estimule la producción de acetilcolina. Miren, este es el receptor de tensión, captó la tensión y produjo acetilcolina y este activó las células del sistema nervioso entérico y este produjo ¿qué cosa? Estimulación a nivel de la glándula oxípica porque produjo acetilcolina y también contracción. También hay una red neuronal que se está activando aquí que es con las fibras del nervio vago que van a llevar información hacia el complejo motor dorsal y que regresará produciendo acetilcolina. Como hace sinapsis con las células que van a estimular a la célula G para que produzca gastrina. Esta también recibe aferencias del complejo motor dorsal para que pueda producir más gastrina por medio del péptido liberador de gastrina. Esta gastrina llegará a la glándula oxípica y estimulará. Fácil. Son las células parietales, miren las células parietales, estas son en reposo, y aquí están, estas se llaman las tubulobesículas. Estas tubulobesículas son vesículas donde están, digamos de manera inactiva, esta bomba, que es la bomba de hidrogeniones, y es la responsable de sacar los hidrogeniones para la producción de ácido clorhídrico. Aquí están ya las células parietales activas. Aquí están activas ¿por qué? Porque estas tubulobesículas ya no están y se han fusionado con la membrana de la célula y ya tenemos a las bombas de sodio, las bombas de hidrogeniones o la bomba de protones ya expresadas, activas, listas para poder sacar hidrogeniones
hacer ingresar gotas. Aquí tenemos los receptores para la célula parietal, las de gastrina, las de acetilcolina, las de histamina. ¿Okay? Lo mismo que hemos visto. ¿Okay? ¿Cómo estaría esta célula? ¿Activa o inactiva? Inactiva. Inactiva, ¿no? Porque están sus túbulos vesículos. Los túbulos vesículos tienen que fusionarse con la membrana para que pueda expresarse las bombas de protón. Célula parietal. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo se secreta el ácido clorhídrico.